hermanos y hermanas, hoy es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo el Evangelio de hoy, enero 14, que es jueves. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 1, de los versículos 40 al 45. Y lo vamos a hacer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Bueno, pues hermanas y hermanas, hoy el Evangelio está hablando de la sanación y la curación de un leproso. Hoy el Evangelio comienza hablándonos de este leproso, ¿verdad? Y para poder entender este Evangelio un poco más, sabemos que en esos entonces, en ese tiempo, la lepra era un virus contagioso como lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, como el COVID-19, ¿verdad? Entonces era un virus contagioso, ¿verdad? Era un virus que no se hallaba la cura, no había sanación en esos entonces. Y entonces me imagino yo que este leproso, cuando vio a Jesús, fue la última esperanza que él tenía, la última mirada que él tenía era en Jesús, ¿verdad? Y entonces dice que el Evangelio, el leproso se le acercó a Jesús suplicándole de rodillas: «Si tú quieres, puedes sanarme, ¿verdad? Si tú quieres, me puedes sanar». Y entonces Jesús se compadeció tanto de él y extendió su mano y lo tocó a este leproso. Y en esos entonces sabemos que si alguien tocaba a un leproso, ya se tenía que contagiar. Y entonces Jesús no le importó eso. Jesús no le importó que se iba a contagiar o que las otras personas iban a hablar de lo que él estaba haciendo. Él lo que le importó fue el amor, la compasión que tenía por este leproso. Y entonces vemos más adelante en el Evangelio que Jesús extendió la mano al leproso, lo tocó, y el leproso dijo: «Sí quiero, sáname, sana». Y entonces inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio este leproso. Y entonces al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Vemos aquí, esto es la institución del sacerdote, y entonces sabemos aquí que en esta escritura habla de los sacerdotes, que nosotros tenemos que ir a confesarlos, ¿verdad? Tenemos que ir a confesarlos donde un sacerdote, y eso es lo que dice aquí, y para ser purificados no físicamente sino también interiormente. Entonces San Marcos quiso revelar eso a nosotros para que nosotros pudiéramos entender más, no solo de sanar físicamente, sino también de sanar interiormente de nuestros pecados, para purificar y limpiarnos. Y entonces para eso están los sacerdotes, y estamos nosotros los católicos, que vamos a confesarnos, ¿verdad? Que vamos a confesarnos cada 3 semanas, cada 2 semanas, ¿verdad? Que nos tenemos que confesar por lo menos cada 2 semanas o 1 semana, ¿verdad? Y entonces está aquí, y San Marcos nos quiso dejar saber de esta institución del sacerdotismo. Y entonces también más adelante en este Evangelio dice: «Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes». Pero sabemos, ¿verdad?, que Jesús le dijo a este leproso: «Ve, ¿verdad? Pero ve a confesar de tus pecados para que seas purificados». Pero también, entonces, este hombre llegó divulgando tanto sobre Jesús, diciendo que él fue sanado por Jesús, que Jesús andaba haciendo milagros, ¿verdad? Y entonces por eso San Marcos quiso agregar este poquito de información aquí, que dice que pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho
que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, ¿verdad? Ya no podía caminar porque las personas ya andaban hablando de Jesús, andaban, disminuyendo a Jesús por todo lo que él andaba haciendo. Y entonces él se quedaba fuera en lugares solitarios, más allá, donde no había muchas personas, ¿verdad? No había mucho caos, ¿verdad? Y entonces vemos que Jesús le dijo al leproso que no se lo contara a nadie, pero este hombre fue y quiso, divulgarse más, hablar más, ¿verdad? De lo que Jesús ya había hecho en él, ¿verdad? Y entonces con eso San Marcos puede cerrar este evangelio diciendo que al hablar tanto a veces, ¿verdad?, causa problemas. Y eso fue lo que causó cuando él fue y estuvo hablando muchas cosas y estuvo diciendo que Jesús me sanó, Jesús hizo y esto y lo otro. Entonces cuando Jesús le dijo a este hombre, él sabía que iba a ser perseguido. Entonces él quizás ya sabía que no le iba a hacer caso a Jesús y que le iba a decir a las otras personas y que le iba a decir a los maestros de la ley y en torno. Esos maestros lo iban a disminuir a Jesús, lo iban a descartar. Y entonces Jesús él ya sabía sobre esto. Y entonces Jesús humildemente se fue para otros lados a orar, ¿verdad? Afuera del caos, afuera donde no había gente, en lugares solitarios. Y entonces también podemos ver que este evangelio se trata de mucha compasión, se trata de mucha esperanza que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Mucha compasión, que cuando él sana a ese leproso no tuvo miedo, y así como nosotros también nos está dando esa esperanza, que no tengamos miedo, ¿verdad? Que no tengamos miedo de ese virus que está pasando, ¿verdad? Y que también nosotros vayamos a confesarnos, vayamos donde el sacerdote, para que nosotros también seamos limpiados interiormente, no solamente físicamente, sino interiormente, porque Jesús va más allá de lo físico, sino que Jesús quiere tocar nuestros corazones primero. Y cuando ya toca nuestros corazones, cuando nosotros podemos entender más cosas y podemos entender la compasión y podemos nosotros poder hacer muchas cosas con su compasión, con su punto de vista de ver como Jesús. Y entonces eso es lo que este evangelio nos puede decir a nosotros, que tengamos esperanza, que tengamos compasión, que Jesús siempre está con nosotros, que siempre tiene compasión de nosotros. Y en veces nosotros no somos merecedores de esta compasión, ¿verdad? Pero Jesús no le importa, ¿verdad? No le importa y siempre nos enseña compasión. Y entonces eso es lo que este evangelio nos quiere explicar hoy en día, hermanos y hermanas. Espero que hoy tocamos este tema de compasión en nuestras vidas y que veamos en qué maneras nosotros estamos compadeciendo de nuestros hermanos que están infectados, en qué maneras podemos enseñarles a los hermanos que están con el virus, en qué manera les podemos enseñar la compasión, en qué manera les podemos enseñar el entendimiento, ¿verdad? Todo eso los ayuda a reflexionar en este evangelio, hermanos y hermanas. Y entonces eso es todo lo que yo puedo reflexionar, hermanos y hermanas, y que la paz de Cristo esté siempre con ustedes.